La Dimensión Conocida, un podcast en el que te abriremos las puertas a las dimensiones de la tecnología, la educación, el crecimiento personal, la vida profesional y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a La Dimensión Conocida. Hoy estamos en el último capítulo y estoy con todos mis compañeros en la mesa de trabajo. Hola a todos. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo nos fue esta primera temporada de La Dimensión Conocida? ¿Les gustó? ¿Qué tal A mí me gustó. la nueva experiencia para nuestros oyentes y la gente que nos ve en GSF Global? A mí personalmente me pareció un gran reto. Es un proyecto nuevo que nunca había trabajado, ni siquiera había visto, sino son cosas de que lo van mejorando a uno como persona, como profesional, y pues me pareció un reto muy interesante. Espero que les haya gustado. Este ya es el último capítulo y pues bienvenidas todas las críticas, espero constructivas, y lo que sea que nos quieran decir, ya saben. Yo soy el chico de las cuñas para los que me escucharon en el podcast. Todos lo pueden decir en @GSF Aprende Libre en todas las redes sociales que existan. Y para ustedes, chicas, ¿qué les gustó? ¿Les pareció un reto divertido? Aparte, antes de como empezar a dar como todos nuestros puntos a partir de lo que hicimos durante el podcast, sí quería dejar en claro que ¿por qué nos llamamos La Dimensión Conocida? Como para que los oyentes lo tengan más claro. Bueno, nosotros pensamos primero que en el aprendizaje hay varias dimensiones y colocamos dimensión conocida porque tenía mucho que ver con la dimensión desconocida y que muchas veces desconocemos cosas, música, sí. Desconocemos estas cosas y nosotros quisimos pues dárselas a conocer y por eso nos llamamos La Dimensión Conocida. Hay una cuñita para que sepan de qué se trata pues nuestro nombre, porque quizás no es muy, como que no tiene mucha concordancia con los temas que pero tratamos. sí, acuérdate que lo que dijimos era que nosotros creábamos puertas de oportunidades para pasar de una dimensión a otra. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de, por ejemplo, la dimensión de la tecnología, en este caso, que es este podcast, es la dimensión de cómo aprendemos y todas esas cosas que nos llevan como de un universo a otro. Esta sería la dimensión final, pero de la primera temporada. Hay muchas galaxias. Esta es la primera galaxia. No, esta es la primera dimensión. No, porque las dimensiones son los capítulos. Entonces esto es como la primera galaxia que se va a cerrar y viene otra galaxia nueva, ¿no? Ok. Yo tengo una inquietud, volvamos al tema. Ya que es la primera vez que estamos todos acá, ¿nos escuchamos? Sí nos escuchamos. En ese micrófono quizás no tanto porque hay que acercarse bastante, pero sí. Te escuchas de lejos. Estás hablando como desde una puerta. Ok. Pero ahí estás. Desde la otra dimensión. No has cruzado la dimensión todavía. Ana ya está ahí. ¿Quieres llegar? Acércate. Pues bueno, yo quería decirles que estoy muy contenta de haber finalizado esta dimensión con ustedes, que estoy, la verdad, muy emocionada por lo que se viene, porque sé que aparte de esta primera temporada, como aprendemos, se vienen otras cosas súper geniales y pues me encantaría poder estar acá también con ustedes. Bueno, ¿cuáles fueron los retos más grandes de esta primera temporada como La Dimensión Conocida podcast en torno pues a la investigación y a los temas que tratamos? El que quiera hablar. Es gratis. Como los cursos de edu.gsfglobal.org. Otra cuña, ya saben que soy de las cuñas. Si digitan solo gsfglobal.org, nuestros ingenieros también los van a llevar al sitio. Muy bien. Los retos. Retos. Pau. Retos. Bueno, por ejemplo, un reto para mí fue de nuevo enfrentarme al micrófono y, digamos, manejar un programa no es tan fácil, entonces pues creo que ese fue un reto para mí. Pues sí, pues en mi caso también fue lo mismo, como la organización de cómo hacer un podcast, de cómo manejar los equipos para hacer este proyecto, digamos que ese fue un reto. También lograr recopilar tanta información y poderla sintetizar a tal punto que se pudiera entender para que pues todos los oyentes pudieran entender lo que queremos decir de una manera muy sencilla, sin irnos tanto a tecnicismos y sobre todo para que se diera como se mantuviera el lenguaje que manejamos, que es muy sencillo, muy ameno,
como para hacer de este tema un poco más relajado. Yo creo que eso fue un reto, como lograr esa síntesis y lograr ese manejo que estamos haciendo para que ustedes, los que nos están escuchando, se entretengan y se despierten esa curiosidad por lo que estamos acá hablando. Sí, porque de hecho cuando no le mencionan la palabra aprender, a veces uno viene como de esa presión que tenía en el colegio o en la universidad, entonces uno aprender es como uy. Entonces lo que quisimos con este podcast durante todos estos capítulos anteriores fue eso precisamente, sintetizar todo eso y decirlo de una forma amena como nos pasa a nosotros, como me pasa a mí, como le pasa a Pau, como le pasa a Aleja, como el diario vivir y como con consejos, con datos y todo eso. Entonces fue una experiencia muy agradable. Digamos que en el momento de comenzar a hacer un podcast, lo que más me llamó la atención era cómo organizar tantas ideas en tan corto tiempo, ¿no? Porque digamos que teníamos una expectativa de cuántos minutos iba a durar, pero quizás se alargaba un poco. El miedo de nosotros era que quizás de pronto no se alargara, sino más bien tuviéramos muy poco tema, lo cual no pasó, porque son chicos muy pilos que obviamente estaban súper llenos de información. Y creo que en muchas temporadas, digamos como momentos específicos del podcast, como que me sumergí y aprendí muchísimo más de lo que yo ya venía aprendiendo. Yo traía cierta información, yo ya había investigado, pero llegaba y Pau salía con alguna cosa curiosa y eso pues a mí, por ejemplo, pues me sirvió mucho. Realmente, si la temporada se llama ¿Cómo aprendemos? Pues yo aprendí mucho en este podcast. Aprendimos mucho haciendo este podcast. ¿Tú, Aleja o Ana, no tuvieron retos? ¿O qué fue lo que más les gustó de este podcast? Yo creo que uno de los retos más grandes y que siempre quisimos conservar fue la naturalidad de cómo hablamos. Este podcast, de hecho, salió la idea, fue mientras los almuerzos, mientras estamos conviviendo en la oficina, creando todo el contenido de edu.gcf Global, pues evidentemente nosotros también hablamos y pasamos muchas horas a diario juntos y permanecemos también mucho tiempo conversando y queríamos que ustedes pudieran también ver un poco de las relaciones que tenemos entre nosotros, que son muy buenas. Y también el chiste era cómo vamos a conservar esa naturalidad, a pesar de que sabemos que estamos siendo grabados, de que sabemos que el audio, pues lo ideal es que tenga una buena calidad, porque si no ustedes se nos van a ir. Y eso también, en un principio yo pensé que iba a ser muy difícil, pero la verdad es que yo creo que tenemos tan buena vibra en general y tan buenas relaciones en el grupo que se iba fluyendo cada tema, iba fluyendo fácil. Obvio, un poquito de organización, quién habla, quién no habla, que no nos pisemos, pero todo iba fluyendo muy fácil y era fácil darle al otro la palabra y intercambiar ideas. Yo creo que por eso mismo es que Eli decía, nunca nos faltó tema, antes nos sobraba, porque siempre en el otro encontrábamos un feedback, una retroalimentación, aquello que acabamos de decir o nos sorprendía algún dato que el otro botaba. Y pues esa es la naturalidad de GCF, eso es como vivimos acá la semana completa. A mí me parece muy chévere, fue toda la interdisciplinariedad, así se dice, ¿verdad? Sí. Y como todos íbamos como intercalando ideas, también la naturalidad de todos, me gustó mucho hacer los lives, porque ahí es como cuando nos ven. Y lo que pasa al tiempo que estamos haciendo el podcast es que de lo que estamos hablando, que es como cómo superar el fracaso, el ciclo de motivación, todo esto de lo que nosotros hablamos también lo aplicamos a la hora de hacer el podcast. Entonces podemos hablar tanto como de la experiencia como de la teoría y me parece muy interesante. Y sobre todo el calor humano que se siente en la sala. Real, Bastante calor. Ese es el reto más grande para mí, por lo menos. Aguantar el calorcito de todos nuestros compañeros. Pero sí, todo lo que ustedes dicen es muy cierto. Todo lo que aprendimos haciendo este podcast, todo lo que aprendimos tanto teórica como prácticamente. Y lo bonito que es abrirse ante los oyentes exponiendo casos personales con los cuales nosotros podemos pues aportar a la discusión. Pero bueno, en este primera temporada de Cómo Aprendemos, ahondamos muchos temas como superar el fracaso, el ciclo de la motivación, los tipos de inteligencia, la curva de aprendizaje, y creo que en todos podemos llegar a puntos en común, que es, no sé, quizás el mío es no compararse con otras personas a la hora de tomar un curso, de tomar la decisión de estudiar algo o cualquier decisión que conlleve retarse a uno mismo. No sé ustedes qué crean.
Encuéntranos como @GCF Aprende Libre en las dimensiones de Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales. Yo estuve en varios podcasts, en el de autosabotaje. Pues como caí en cuenta de uno tiene que autoconocerse para saber qué es posible, entender cuándo se está haciendo ese autosabotaje y entender el por qué. Y asimismo uno toma las medidas pertinentes para alcanzar metas, objetivos que uno se tenga planeado. Uno de los podcasts que más me gustó fue el de tipos de inteligencia, porque ese yo vine como sin investigación previa, sino más como a contar mi experiencia. Y en ese podcast la experta temática que fue Pau me dio muchas luces y me explicó muchas cosas que para uno las tiene en su diario vivir, pero no las entienden y ya uno sabiendo que una persona no es más inteligente porque sabe sumar que una que sabe hacer 21 con el balón, sino que son tipos de inteligencia y que yo las tengo, saber que puedo desarrollar mis falencias en unos tipos de inteligencia y reforzar las que ya tengo. Eso me pareció uno de los capítulos que más me llenó. Súper. ¿Y Pau qué piensa? Bueno, pues como todos saben, estuve en varios de las grabaciones de los podcasts. Entonces básicamente llego como a las conclusiones de lo que investigué y pues volví a acomodar y pues en general con el grupo en general. Y es que el aprendizaje es algo individual, cada quien aprende a su propio ritmo, cada persona es un universo diferente y entiende el mundo de una manera diferente. Y eso es algo muy valioso porque ayuda como a la retroalimentación y contacto entre seres humanos para crecer como sociedad. Otra cosa es que no hay procesos de aprendizaje más demorados, más rápidos, ni hay tampoco hábitos buenos o malos a la hora de querer adquirir conocimiento. Todo es válido siempre y cuando nos ayude a fortalecernos y siempre y cuando construya algo en cada uno de nosotros. Eso en cuanto a la parte como tal ya teórica. Y en cuanto a lo individual, nada, pues son conocimientos que uno refuerza, sobre todo pues en mi caso que es como la pedagogía, y me hace pensar bastante en cómo estamos direccionando la educación de este nuevo siglo, sobre todo en cuanto a la implementación de las TIC, educación virtual, y cómo podemos cambiar ese foco para llegar a más y más personas para que todos se beneficien y accedan al conocimiento de una manera más fácil y pues a su propio ritmo. Bueno, yo estuve en 3 podcasts. El que más me gustó muchísimo fue el de tipos de inteligencia, porque nos dimos cuenta que somos un pequeño mundo cada uno y que la posibilidad de aprender hoy en día se encuentra a la palma de la mano, así como por ejemplo este podcast que seguramente lo estarás escuchando desde tu celular mientras lo estás montado en un bus, en Transmilenio, en el transporte público, y estarás disfrutando de cosas quizás que parecen sencillas pero que tienen un trasfondo muy importante y es el aprendizaje. Entonces, pues nada, me emocionó mucho saber que todos tenemos algo que aportar y que incluso este podcast es un pequeño mundo de GCF como tal, como la empresa. Bueno, yo sí no estuve mucho presente en los podcasts, estuve en uno, pero pues... Viviste el detrás de cámara. Viví el detrás de cámaras de todos y la organización de todos. Pero lo que más me dejó, y pues que se los conté en el capítulo del autosaboteo, es que haciendo la investigación del tema del podcast en el que hice parte, que fue el de autosabotearse, descubrí que yo llevaba en ese proceso 1 año y medio, que llevaba en un proceso de conversaciones internas donde no había querido avanzar, ya había postergado mi tesis. Y gracias a ese capítulo y aprender sobre ese tema me di cuenta de lo que estaba haciendo y pude empezar a avanzar con mi tesis, y que me gradué este año y yo no veo nada más importante que eso. Pero también fue bonito, o sea, ese pedazo que decía Fer de conocerse, porque es que uno no, hasta que no se enfrenta a uno mismo, que es su peor enemigo, que es súper crítico, yo creo que es el monstruo más grande. Hay una novela que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces es un personaje que tiene como que se desdobla y tiene una personalidad donde es un doctor y en el otro es casi un monstruo. Y uno tiene constantemente este monstruo con el que está luchando, que le está diciendo no puedes, no eres, no vas a lograrlo. Y hay que conocerlo y hay que enfrentarlo. Y de verdad este capítulo del autosaboteo me permitió entender un poco eso, me permitió enfrentarme a mi propio monstruo. Entonces, para mí eso fue de las cosas que más aprendí, que más me dejó este proceso del podcast, que me parece valiosísimo.
Bueno, yo hice 3 de los podcasts yo sola y otros pues participé. Entonces yo creo que lo que más valioso tiene este podcast es que si ustedes lo escuchan todo, van a poder tener como diferentes aspectos que son lo que les va a ayudar a animarse a aprender algo, porque en realidad de eso es de lo que se trata esta temporada, cómo aprendemos. Y estas cosas que pueden encontrar, o material que pueden encontrar en edu.gcfglobal.org, que a veces les parezca difícil, que digan como, es que no soy capaz, o tal vez yo no soy lo suficientemente inteligente. No, ya no te puedes decir eso, porque vas a tener este podcast y vas a poder ver como lo que pasa es que tienes hay inteligencias diferentes a otras, las inteligencias según la que quieras desarrollar se puede desarrollar. Tú mismo puedes decirte, yo puedo, tienes cómo superar el fracaso, ya entiendes cuál es el ciclo de la motivación, ya te diste cuenta que los tipos de inteligencia de cada persona son diferentes, hay un proceso de aprendizaje, no te tienes que autosabotear, sino todo lo contrario. En el miedo a lo desconocido te darás cuenta cómo tú puedes encontrar dentro de lo que te da miedo conocer un universo totalmente diferente, y lo conoces, sientes curiosidad hacia ello y te gusta. La multiplicación del conocimiento me pareció espectacular porque hablamos acerca no solo de la multiplicación del conocimiento como yo diciéndole a otra persona es que mira lo que aprendí, sino que ese crecimiento del anima mundi, como lo dice Gustav Jung, y que cada vez la humanidad tiene más conocimiento, por ende está evolucionando más. Entonces al multiplicar el conocimiento, como que evolucionamos como raza, me pareció espectacular. En los hábitos de estudio también, y este que es el cierre de temporada, yo creo que ya con esto tienes todas las herramientas necesarias para aprender lo que quieras. Sí. Él es nuestro director. Yo creo que ya lo dijeron todo, pero no estaba pensando en que es muy chévere llegar a aportar sobre todos estos temas, hablar de estos temas que muchas veces llegan a ser un poco tediosos y cuadriculados para las personas, y pues tratar de entregarlos de la manera más relajada posible, más sencilla, para que unos los escuchen. Lo que decía Elizabeth ahorita, no tienen que, no tienen el tiempo de sentarse a leer qué es el autosabotaje, pero pueden poner el podcast, nos pueden escuchar y pueden entenderlo un poco mejor. Les podemos dar visos de lo que es, sobre todos estos temas, que les pueden ayudar, les pueden despejar dudas y no sé, aclarar un poco sobre los miedos que tienen. Creo que eso es lo que yo tengo por decir. Sí me gustaría que si les gusta se lo recomienden a sus amigos, a sus papás, a sus hermanos, que roten, que esto sea un voz a voz, el podcast La Dimensión Conocida sea un voz a voz, y los que se interesen pues sí, lo recomienden para que nos escuchen más gente y nosotros podamos así empezar a aportar a más y más gente, que es lo único que queremos. Y que visiten edu.gcfglobal.org. Así que este es el cierre de la temporada. No sé si alguien quiera decir algo, despedirse. Fue lindo mientras duró, pero yo creo que viene la segunda temporada con cosas más chéveres. Que nos recomienden qué otros temas quisieran que nosotros tratáramos así desde varios aspectos para ayudarles en su proceso evolutivo y a cumplir sus sueños. Sí, como les mencionamos al principio, ahí están nuestras redes sociales. Siempre estamos dispuestos a responderles cualquier inquietud, cualquier duda, y en este caso a recibir sus recomendaciones sobre me gustaría una nueva temporada sobre X tema o Y tema, y así nosotros poderlo trabajar, porque la idea es que todos podamos evolucionar como personas, ser mejores personas cada día, y espero que esto les haya servido y las próximas temporadas también. Bueno, esto fue el cierre de temporada de La Dimensión Conocida. Ojalá nos escuchen mucho, nos recomienden y suscríbanse, por favor. ¡Chao! ¡Adiós! Este fue un podcast creado por GCF Global, donde podrás crear oportunidades para una vida mejor.